Imaginen por un momento que la industria financiera les ha estado mintiendo en la cara durante las últimas décadas, vendiéndoles la idea de que para acumular una verdadera riqueza se necesita una atención implacable, pantallas llenas de gráficos parpadeantes y una genialidad analítica reservada para unos pocos elegidos. Nos han programado para creer que el dinero es un animal salvaje que debe ser perseguido y dominado mediante el esfuerzo supremo, el análisis de noticias de última hora y la ejecución de transacciones frenéticas en el almuerzo. No, pero la realidad es mucho más cínica y a la vez extrañamente liberadora. El mercado financiero no recompensa el sudor ni las noches en vela. De hecho, castiga activamente el exceso de entusiasmo. Existe una relación oculta e inversamente proporcional entre el esfuerzo físico y mental que invierten en sus inversiones y el rendimiento final que obtienen de ellas. Un secreto a voces que las grandes firmas de corretaje ocultan, porque su negocio no depende de que ustedes ganen dinero, sino de que ustedes cambien de opinión constantemente. Cada vez que compran, venden, rebalancean o entran en pánico, ellos cobran una tarifa, mientras que su patrimonio neto se desangra lentamente por una herida invisible llamada hiperactividad conductual. La trampa perfecta del mercadeo moderno consiste en hacernos sentir como lobos de Wall Street en nuestras propias aplicaciones móviles, cuando en realidad solo somos ovejas corriendo en una rueda de hámster diseñada para ordeñar nuestros ahorros. Si no logran entender este mecanismo de sabotaje psicológico el día de hoy, están condenados a pasar los próximos 10 o 20 años trabajando el doble de duro, consumiendo un ruido mediático ensordecedor y ejecutando miles de operaciones, solo para descubrir al final del camino que se encuentran exactamente en el mismo lugar que ahora, o peor aún, que han financiado los yates de los intermediarios mientras su propia jubilación se ha evaporado. Hoy vamos a demoler este mito de la sofisticación financiera, y les voy a mostrar cómo el camino más perezoso, aburrido y sistemático es matemáticamente el más destructivo para la mediocridad y el más constructivo para una riqueza masiva. Les enseñaré cómo transformar un capital inicial de $10,000 en $400,000, sin necesidad de leer un solo informe financiero, sin abrir aplicaciones de corretaje de manera obsesiva y utilizando únicamente la fuerza matemática más poderosa del universo a nuestro favor, configurando un sistema infalible, en menos de lo que dura un partido de fútbol para luego, simplemente, desaparecer y dejar que el tiempo haga su trabajo. Para entender cómo funciona este principio en el mundo real, quiero que visualicen a dos personas con la misma edad, los mismos ingresos y exactamente el mismo punto de partida. El primero es Daniel. Daniel lee las redes sociales financieras todas las mañanas antes de levantarse de la cama. Tiene instaladas 3 aplicaciones de corretaje distintas en su teléfono y acumula decenas de boletines informativos sobre selección de acciones que saturan su correo electrónico. Compra la empresa tecnológica de moda justo en la cima porque vio un gráfico optimista en un servidor de mensajería. Vende todo en pánico durante una corrección del mercado cuando los índices caen con fuerza en pocas semanas. Y salta de cabeza en acciones especulativas impulsadas por la euforia colectiva. Daniel pasa aproximadamente 4 horas cada fin de semana analizando gráficos y modificando lo que él llama su portafolio estratégico. Durante 25 años almuerza mirando canales de televisión financieros. Escucha decenas de programas especializados en su trayecto al trabajo y ejecuta personalmente más de 6,000 transacciones. La segunda persona es Karen. Karen abre una sola cuenta de corretaje en una firma tradicional, al final de sus 20s, una tarde de domingo, mientras toma café en la cocina de su casa. Coloca $10,000 en un único fondo indexado,
Programa una pequeña transferencia automática de $100 el día 15 de cada mes. Y luego, literalmente, no hace nada más. Ella no revisa el saldo, no mira las noticias económicas. Y mientras los presentadores de televisión gritan desesperados sobre un colapso inminente, Karen está en el partido de fútbol de su hijo. Cuando las criptomonedas se duplican, y su cuñado le dice con condescendencia durante la cena de Acción de Gracias que se está perdiendo la oportunidad de su vida, Karen simplemente sonríe y sigue leyendo una novela junto a la ventana. La aplicación financiera se encuentra escondida en una carpeta en la tercera pantalla de su teléfono y la abre si acaso 2 veces al año, cuando ambos cumplen 65 años. Y finalmente, comparan sus estados de cuenta durante una cena casual. Karen ha acumulado aproximadamente $400,000 a partir de aquella decisión inicial, combinada con sus pequeñas aportaciones mensuales automáticas. Daniel, por su parte, descubre que solo tiene una fracción de esa cantidad, acompañada de una enorme montaña de arrepentimiento, un estrés crónico acumulado y miles de páginas de confirmaciones de compra y venta. Él trabajó muchísimo más duro, pero ella llegó infinitamente más lejos. Este resultado no es una anomalía ni un golpe de suerte. Es exactamente lo que la matemática predictiva ha determinado para cada Daniel y cada Karen durante los últimos 100 años del capitalismo moderno. En esta historia no existe el factor de la fortuna, ni la predicción del momento perfecto para entrar al mercado, ni la genialidad de encontrar la acción estrella antes que los demás. No. Este escenario real expone la relación oculta entre el esfuerzo y el rendimiento que casi nadie comprende hasta que es demasiado tarde, demostrando de forma contundente que en el ecosistema de las inversiones a largo plazo, la actividad frenética es el enemigo número 1 de la acumulación de capital. La razón por la cual el cerebro humano sabotea sistemáticamente las riquezas se encuentra firmemente arraigada en nuestra propia evolución biológica y en la economía conductual. Estamos programados para reaccionar ante el peligro y buscar patrones donde solo hay caos. Cuando vemos un gráfico teñirse de rojo, nuestra amígdala interpreta que estamos bajo el ataque de un depredador y nos empuja a huir. Lo que en el mercado financiero se traduce en vender en el peor momento posible. El dolor de perder $100 activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico, provocando que los inversionistas hiperactivos tomen decisiones absurdas para mitigar el sufrimiento inmediato, interrumpiendo el único motor real de la riqueza, el interés compuesto. Esta fuerza matemática es la única que se vuelve más destructiva para la pobreza cuanto menos se la toca. El índice de las 500 empresas públicas más grandes de los Estados Unidos ha generado un rendimiento anual promedio cercano al 10% durante el último siglo. Y si analizamos las últimas 2 décadas que concluyen a inicios de este año 2026, ese promedio alcanza el 11,8% anual, con dividendos reinvertidos de forma automática. Cuando ajustamos estas cifras por la inflación real, el rendimiento neto a largo plazo se sitúa en torno al 7%, duplicando el poder de compra de cada dólar con una consistencia asombrosa. Si tomamos $10,000 iniciales y permitimos que crezcan a esa tasa promedio nominal del 10% sin agregar un solo centavo adicional, la progresión es implacable. En 10 años se transforman en $25,900. En 20 años, alcanzan los $67,300. A los 30 años se convierten en $174,500. Y para el año 39, rozan los $411,400. Esto es lo que explica la regla del 72. Si dividen 72 entre su tasa de rendimiento, obtendrán los años exactos que tarda su dinero en duplicarse. A una tasa del 10%,
su capital se duplica cada 7,2 años, provocando que los primeros 10 años parezcan desalentadores y planos, mientras que los últimos 10 años muestren un crecimiento vertical casi injusto, donde cada duplicación aporta más dinero que todas las duplicaciones anteriores combinadas. El verdadero desastre ocurre cuando calculamos las pérdidas invisibles que Daniel ignoró por completo: los costos de transacción y las comisiones de gestión. Un fondo de gestión activa cobra entre el 0,5 y el 1,5% anual del capital total, sin importar si hizo ganar o perder dinero a sus clientes, mientras que un fondo indexado perezoso cobra tarifas tan ridículas como el 0,03% o incluso el 0% absoluto. Si colocamos esos mismos $10,000 durante 40 años a una tasa del 10% en un fondo indexado de bajo costo, terminaremos con unos $447,000. Pero si hacemos exactamente lo mismo dentro de un fondo de gestión activa, con una comisión aparente del 1%, el saldo final se reduce a $314,000. Esa sutil diferencia de un solo punto porcentual en comisiones le termina costando al inversionista hiperactivo más de $133,000 de su bolsillo. Una cifra que equivale a más de 13 veces su inversión inicial, entregada voluntariamente a un intermediario financiero que estadísticamente perderá contra el mercado el 94% de las veces. Para implementar esta estrategia perezosa y replicar los resultados exactos que la matemática predice, es fundamental construir un motor de automatización utilizando los instrumentos y las cuentas específicas que el sistema normativo nos ofrece en este año 2026. No se requiere un doctorado en economía. Se requiere configurar un algoritmo de 5 pasos que ejecute las transferencias de manera mecánica e imperturbable. El primer escalón del sistema es la cuenta de jubilación patrocinada por el empleador, conocida tradicionalmente como el Plan 401(k). Aquí, la única regla que importa es capturar el aporte equivalente de la empresa. Si su empleador iguala sus contribuciones hasta un 4% de su salario, ustedes deben aportar ese 4% sin dudarlo, ya que representa un rendimiento inmediato del 100% que ninguna inversión en el mundo puede igualar. Para este año 2026, el límite legal de aportación para trabajadores menores de 50 años es de $24,500. Mientras que las personas de 50 años o más pueden añadir un aporte de ponerse al día de $8,000, elevando el total a $32,500. El segundo escalón, y la herramienta favorita de los planificadores financieros más sesios, es la cuenta de jubilación individual de tipo Roth. En este vehículo se deposita dinero sobre el cual ya se han pagado impuestos, permitiendo que las inversiones crezcan con una exención fiscal absoluta, y que los retiros en la jubilación estén completamente libres de cargas tributarias. El límite de aportación para 2026 es de $7,500 u $8,600 para mayores de 50 años, sujeto a límites de ingresos que permiten la contribución total hasta un ingreso bruto ajustado modificado de $153,000 para personas solteras y $242,000 para parejas casadas que declaran en Kong. El tercer componente del sistema, considerado una joya oculta del Código Fiscal, es la cuenta de ahorros para la salud, la cual ofrece una triple ventaja impositiva única. Las aportaciones deducen impuestos en el año corriente. El capital invertido crece libre de tributos y los retiros para gastos médicos calificados son totalmente gratuitos, con límites fijados para 2026 en $4,400 para individuos y $8,750 para familias. El cuarto y último escalón
es la cuenta de corretaje imponible estándar, un contenedor sin límites de depósito ni restricciones de retiro, ideal para colocar el excedente de capital, una vez que los vehículos anteriores han sido completamente llenados. La arquitectura del portafolio perezoso dentro de estas cuentas se reduce a dos opciones definitivas en este 2026: la opción de un solo fondo o la estrategia de los tres fondos. La opción de un solo fondo utiliza los fondos de fecha objetivo indexados, donde ustedes simplemente seleccionan el año estimado de su jubilación, y el fondo se encarga de diversificar automáticamente entre miles de empresas globales y bonos, ajustando el riesgo a la baja a medida que pasan las décadas. La estrategia de los tres fondos, popularizada por las comunidades de inversión sistemática, requiere comprar un fondo del mercado total de acciones de los Estados Unidos, un fondo de acciones internacionales y un fondo de bonos de alta calidad, manteniendo una proporción fija y rebalanceando una sola vez al año. El proceso operativo para activar este motor financiero toma escasamente 10 minutos en las plataformas de corretaje más reconocidas del mercado. Solo se necesita abrir la cuenta elegida, programar la transferencia bancaria automática para el día 15 de cada mes y comprar el fondo de bajo costo seleccionado, configurando la reinversión automática de dividendos para que el sistema se vuelva completamente autónomo y ciego a nuestras propias emociones humanas. El verdadero peligro que acecha al inversionista perezoso no se encuentra dentro de los mercados financieros ni en las fluctuaciones de los gráficos, sino en la sutil y constante hemorragia de capital provocada por las trampas de estilo de vida que sabotean el sistema antes de que pueda consolidarse. El modelo matemático impecable de Karen funciona bajo la premisa absoluta de que existe un capital inicial disponible y una capacidad de ahorro mensual constante, una realidad de la que carece la inmensa mayoría de las personas, debido a decisiones complejas disfrazadas de progreso. Los datos de la Reserva Federal revelan que el saldo medio de las cuentas de jubilación para las personas que se aproximan al retiro está muy por debajo de las cifras óptimas, situándose frecuentemente en una fracción de lo que el interés compuesto habría generado de forma natural. Esto ocurre porque el dinero destinado a alimentar la máquina sistemática es devorado previamente por el financiamiento automotriz de un vehículo innecesariamente costoso. Hipotecas, que consumen la mitad de los ingresos netos, o el incremento descontrolado del costo de vida cotidiano. La simplicidad conceptual de adquirir un fondo indexado toma unos minutos, pero resistir la presión social, que nos empuja a gastar el excedente financiero, requiere una disciplina de hierro. De nada sirve conocer la existencia del mejor vehículo fiscal si cada aumento salarial se diluye instantáneamente en pasivos que imitan el éxito. Si regresamos al restaurante donde Daniel y Karen se encuentran décadas después, la brecha patrimonial es tan abismal que trasciende el dinero para convertirse en una discusión sobre la gestión del tiempo y la libertad personal. Mientras Daniel sacrificó miles de horas analizando datos irrelevantes, pagando altas comisiones y sufriendo el desgaste psicológico de las caídas del mercado, para terminar con un capital mermado. Karen compró su tranquilidad futura el día que decidió volverse completamente invisible para la industria financiera. La lección fundamental de este análisis sistemático es que este contenido no trata realmente sobre la acumulación de billetes, sino sobre la adquisición del activo más valioso y escaso del planeta, la capacidad de elegir cómo vivir cada uno de sus días sin depender de un salario o de las decisiones de un tercero. Suscribirse a un canal dedicado al análisis financiero profundo no debe ser visto como un acto pasivo para acumular trucos de inversión rápida, sino como el primer compromiso real y consciente para blindar su capital contra el ruido externo y tomar las riendas del sistema económico a su favor.
Dejen que el mercado trabaje en silencio, mientras ustedes se dedican a vivir su vida fuera de las pantallas. Recordando siempre que en el universo de la riqueza verdadera, el juego no lo gana quien ejecuta la mayor cantidad de movimientos, sino aquel que tiene la sabiduría matemática de configurar el mecanismo una sola vez y poseer la paciencia inquebrantable de nunca interrumpirlo.